corrección. En el vídeo he dicho vaso de Pandora, pero hay que entenderlo como caja de Pandora. Por favor, perdonad mi error. Muchas gracias a todos. Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Me llamo Bárbara, intento testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz en Medjugorje, sin perder de vista las manifestaciones de nuestra Madre en otras apariciones en el mundo que la Iglesia Católica aprobó a su tiempo. Que la oración de rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Hoy es el día 22 de febrero, año del Señor 2025. Bien, este es otro capítulo extra porque las circunstancias lo requieren, sobre los últimos acontecimientos mundiales que están cambiando la fase de la sociedad humana actual. Hay que situarnos un poco en lo que está pasando ahora mismo en el mundo y en especial modo en Occidente. En una de las profecías católicas explicadas por el Foro de la Virgen María se dice que vendrá el tiempo en que todos los secretos serán revelados. Bien, ahora mismo se están destapando muchos vasos de Pandora en cadena, que no sabemos hasta dónde nos conducirán. Desde luego saldrán a la luz todas las oscuras y demenciales tramas de todos los responsables de poderes afectados ya de mucho tiempo de un crónico delirio de omnipotencia que está llevando el mundo a su autodestrucción. Y a mí me parece un verdadero milagro que algunos valorosos hayan empezado a destapar estos vasos de Pandora, porque si no sabemos cuáles son las enfermedades, no se pueden encontrar las curas. La actual administración del gobierno en Estados Unidos está dando golpes mortales a la ideología woke, de la que ahora estamos seguros quién es el titiritero. ¿Os acordáis que en el capítulo anterior os hablé de un titiritero y que os dije que era Soros? Bien, ha sido comprobado. A causa de los misidiales cortes a los despilfarros de la burocracia modernista y satanista actual, Elon Musk ha cerrado todos los grifos, o la mayoría de ellos, a la ideología perversa woke. Así Soros, ¿qué ha hecho? Ha ordenado a la casta burocrática de la UE de financiar la ideología woke, cueste lo que cueste. Esto quiere decir que Soros se siente acorralado, y es él, y seguro que hay más de la misma logia, en haber organizado toda esta diabólica trama, siguiendo pero claramente las intuiciones, se puede decir, que le da el cornuto, porque al final lo que nosotros seres humanos hacemos, lo hacemos en dos formas, o para bien o para mal. Y parece que Soros haya totalmente elegido la parte del mal. Claro, Satanás aquí, en esta dimensión terrenal, actúa a través de algunos seres humanos, así como lo hace Dios. Prácticamente Satanás está imitando a Dios, pero para mal. Y entonces lo que llevan a cabo los proyectos maléficos de Satanás son seres humanos como nosotros, que están en
puntos claves que tienen poder, muy probablemente porque el mismo Satanás que se lo ha dado este poder, a cambio de que ellos sean los ejecutores del plan maléfico del diablo. Y que haya en todo esto el diablo atrás, se ve por el objetivo último en que se llegará si continuamos en esta forma, que es la destrucción de la sociedad humana y del planeta, porque si continuamos a pelearnos entre nosotros usando armas cada vez más misidiales, más poderosas y además con ataques que llegan desde todas las direcciones, sea en el plan espiritual, sea en el plan ideológico, sea en el plan físico, sea en el plan estratégico, comercial y todo lo que sea, claramente no puede el ser humano haber hecho todo solo. Ha tenido que tener una mente perversa y pervertida, destructiva y asesina también, que es exactamente el diablo. Y la presencia de diablos y de sus compañeros se ve precisamente en lo que está pasando hoy en día. Por lo tanto, se puede decir que Soros se siente acorralado. Y claro está, si le faltan financiaciones, no puede expandir la perversión entre nuestros hijos y nietos presentes y futuros, esparciendo en esta forma en la sociedad humana errores tras errores hasta llegar al punto de hacer saturar el sistema humano y colapsarlo. Y es exactamente lo que quiere Soros y también lo que quiere el diablo. Y me parece aquí de asistir a una novela estilo Oscar Wilde, el Dorian Gray, que vendió su alma al diablo para ser siempre joven y exitoso. Bueno, no se puede decir que Soros sea muy joven, pero sí extremadamente poderoso y tiene un plan oscuro global en que veo el objetivo de destruir la sociedad humana en todos los sentidos, para que finalmente un día no parezcan ya humanos. Esto puede proceder solo de Satanás, por esto que esta lucha es especialmente espiritual. Desde luego no es lo que parece a primera vista. Y obviamente, al menos ideológicamente, los responsables de la UE están obedeciendo a todo esto. En los colegios hoy en día están llegando para los maestros y maestras órdenes absurdos que llevarán la juventud a un nivel extremadamente bajo de aprendimiento y de comportamiento. Pero esto es solo uno de los vasos de Pandora. Hay una investigación en curso en que el hijo del sujeto en cuestión de que he hablado antes haya sido el verdadero killer del atentado a Trump para impedir su llegada al poder y que nada cambiase en los Estados Unidos. Para mí ha sido un verdadero milagro que Trump voltease la cabeza propio en el preciso momento en que la bala había podido perforarle el cráneo. Y como que todo este dinero despilfarrado fundamentalmente le sirve a Soros para materializar su plan perverso, hay que quitarle la vaca de la que quiere toda la leche para que esta leche vaya a rellenar, como es correcto, los espacios realmente vitales dejados vacíos. Y uno de estos espacios vitales es la seguridad del país, o sea, la capacidad de defensa de todos los países o de cada país de la Unión Europea. Y es por eso que Trump está presionando a la Unión Europea para que ésta pueda tener una capacidad de defensa a la altura de una eventual invasión rusa. Y este vaso de Pandora es bien gordo y para establecer la paz en esta porción de la tierra hay que actuar con buen sentido común en todos los sectores, cosa que con Soros, la ideología woke y los dirigentes de la UE ha sido el exacto contrario. Y vamos con otros vasos de Pandora.
Trump quiere tomar como botín todo lo que puede dar Ucrania para compensar los enormes gastos que la administración de Biden hizo con la excusa de ayudar a Zelensky. Desde luego, los Estados Unidos no han nacido para hacer beneficencia. Lo que te doy, me lo pagas. Es así que funcionan las negociaciones de paz de los varios políticos que tenemos. Esta no es nada nuevo bajo el sol. Y de paso, Trump intenta que los responsables de la UE no puedan aprovecharse, como es su naturaleza, de la situación en curso. Francia e Inglaterra son las primeras que quieren aprovecharse de la situación porque tienen una situación política interna y económica desastrosa y están andando a la quiebra. Por ejemplo, durante esta guerra entre Rusia y Ucrania, la mafia del tráfico de armas ha llegado al ápice también en Europa y no creáis que no hayan los políticos detrás de todo esto. A lo mejor no todos, pero la mayoría. Además, con lo que está pasando ahora, Macron parece bastante enfadado, ya que miraba a Ucrania como un posible serbatoio de riqueza para salvarse de la quiebra y de una posible futura guerra civil en Francia. Ucrania tiene muy buenas riquezas sobre el suelo y bajo el suelo, no sé si me explico. Y lo mismo pasa con Inglaterra, porque está más o menos en la misma situación de Francia, no solo desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista político, pero también como mentalidad. Siempre ha sido, sea un país que el otro, han tenido una mentalidad de conquistadoras y diría yo bastante arrogante porque piensan de ser los mejores de todos, piensan de tener privilegios que no tienen solo para ser franceses o ingleses, porque esto siempre ha pasado con ellos, da generaciones, da siglos. Bueno, volviendo a Trump, yo veo en Trump una especie de superhéroe que intenta salvar a Estados Unidos y de paso al mundo de una situación económica y ética desastrosa a la cual todos hemos caído por culpa del gobierno de Biden, Kamala Harris y de los dirigentes de la UE. En Estados Unidos, el gobierno de Kamala Harris se ha forrado con el bolsillo de todos los contribuyentes y se ha forrado a través de la ideología perversa y satanista woke con la cual Soros está intentando hoy en día, ya da muchos años, está intentando en todo el mundo confundir el buen sentido común de las personas y sobre todo de los jóvenes para que ya no tengan las herramientas psicológicas y espirituales necesarias para saber lo que está bien y lo que está mal, convirtiéndolos así como si fueran animales sin escrúpulos, porque yo creo que el objetivo final de todo esto, aparte del hecho de destruirnos y de destruir el planeta, sea también el intento de quitar del ser humano su conciencia, su capacidad de discernir entre el bien y el mal, de forma con varias estrategias miradas precisamente a esto para que el ser humano se convierta más o se acerque más a un animal en vez de que a la dignidad que le ha dado Dios, ya que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, como si fuera una especie de desafío de Satanás contra Dios, en que la víctima es el ser humano, y todos aquellos que ceden a ayudar o a ser siervos del diablo
al final son víctimas también ellos del cornuto, porque no se dan cuenta de haber sido usados y al final serán también engañados, pero cuando se darán cuenta será demasiado tarde. Por eso que hay que orar también por ellos, porque las víctimas del diablo son más ellos, los tiranos, que nosotros. Bueno, esta antimoral y antiética que el modernismo satanista implantó en el mundo y sobre todo en Estados Unidos trae consecuencias desastrosas en todos los ámbitos humanos, también en el ámbito más sensibles percibidos por los países del mundo, que es el ámbito económico. Porque hay una ética y una moral también en el ámbito económico. Vosotros políticos no lo creéis esto, ¿no? Parece que creáis solo a quien se pasa de listo es el más inteligente, pero no es así. Hay una ley de Dios también en lo que es el mecanismo económico. Resulta, por lo tanto, absolutamente lógico que Trump empiece a poner orden, sobre todo desde allí, con varias estrategias disuasorias y de presión, como los aranceles, para poner cada cosa en su sitio, a causa del caos que intencionalmente creó el gobierno anterior, o sea, el gobierno Biden. La ideología woke implementada por Soros quiere poner los países del mundo uno contra el otro masivamente y así desencadenar una guerra mundial total. Trump podría tenernos ocupados con la situación de la guerra en Ucrania mientras intenta solucionar la economía americana para que Estados Unidos vuelva a ser el país dominante como fue una vez, con una buena ética y moral que le permita de ser una guía para todo el mundo. En una profecía católica se comenta que el cielo había dado a Estados Unidos este mandado: ser guía para el mundo. Pero con sus artimañas el diablo la convirtió en una perdición para el mundo, una Babilonia. Ahora hay una gran esperanza para todos y lo que podemos hacer nosotros, gente común y que cree en Dios, es rezar el Santo Rosario para la conversión de todo el mundo y para que las cosas poco a poco se hagan según la voluntad de Dios. Y quiero hacer un inciso sobre esto para Trump, porque he sabido hoy que Trump está estudiando el caso de hacer fecundación in vitro más libre y que no coste un patrimonio para todas aquellas mujeres que se han encontrado estéril o que le ha pasado el tiempo de poder concebir hijos y entonces muy probablemente piensa él que o le han hecho creer a él algunas empresas farmacéuticas que esto sería una ayuda para la humanidad y para las mujeres, pero cuidado, porque veis, el mecanismo de la fecundación es un mecanismo que ha querido Dios en una determinada manera y ha tenido en cuenta de todos los detalles posibles, también de aquellos que el ser humano no puede saber, porque en el mecanismo de la fecundación natural está incluido todo, no solo la parte biológica, sino también la parte energética, la parte espiritual, que el ser humano y la ciencia humana no controla para nada, y mejor así. Así que Trump no se haga
engañar de todas las empresas farmacéuticas o médicas, etcétera, etcétera, de la fecundación in vitro. Porque la fecundación in vitro es una fecundación forzada y querida por el ser humano, que después trae consecuencias negativas siempre. Además, hay también una componente psicológica muy difícil de aclarar y que añadiría errores sobre errores a lo que ya tenemos, que es precisamente también la parte espiritual y psicológica, en el sentido que una mujer que no ha tenido hijos, hay que ver por qué no ha tenido hijos. Si no lo ha tenido antes porque se quería ser libre, una cosa de la otra, no quiere pareja como un hombre y todo esto, entonces esto demuestra que esta mujer tiene mucho ego y que ahora quiere un hijo para sí misma, pero no es esta la motivación real que debería tener una mujer para tener hijos. O sea, que el hijo lo quieres tener para formar una familia, para poder para sacrificarte a ti misma para el nuevo ser humano que ha nacido, o sea, para tu hijo, pero no porque el hijo te completa a ti misma, porque si no esto aumentaría mucho el ego de la mujer misma. No sé si consigo explicarme bien, o sea, la fecundación o la posibilidad de tener un hijo es un don natural de Dios. No tiene que ser algo forzado para el ser humano, porque esto implicaría un montón de problemas, sea a carácter psicológico, sea a carácter biológico, sea en todas a carácter espiritual. Un hijo nace para formar una familia, para dar amor y sacrificio del padre, de la madre a este niño. Y todos los niños tienen el derecho natural de vivir dentro de una familia completa, con el padre y con la madre, porque solo con el padre y con la madre reciben el correcto equilibrio psicofísico y espiritual. Claro, entonces uno me dirá, ¿y entonces todas las mujeres viudas? Claro, pero no ha sido elección de la mujer quedarse sin pareja o sin marido. Lo mismo con las divorciadas. O sea, si tú tienes un hijo, si después el marido se divorcia de ti, en un cierto momento no es tu culpa, no ha sido tu intención. Pero cuando la intención es de no tener marido y tener un hijo, esto es otra cosa. Esto quiere decir que quieres completarte a ti misma con un hijo, porque no te sientes completa como mujer, pero esto quiere decir que lo haces por ti misma y no para el niño. Y entonces, y esto es importantísimo, porque crea las bases correctas o incorrectas de lo que después será el desarrollo psicofísico y espiritual del niño. Así que yo aconsejo a Trump de no facilitar la fecundación in vitro por un montón de causas y de tener cuidado, sea a las empresas farmacéuticas, sea a las empresas médicas que se quieren forrar como siempre con estas estrategias diciendo, oh, pobre de aquí o pobre de allá, la mujer que no tiene hijo y todo esto. ¿Me entendéis? Yo no he tenido hijos. Por una razón o por la otra no lo he tenido. Pero yo me he dicho,
Si Dios quiere que yo pueda tener hijo, bien. Y si no, bien también. ¿Qué le vamos a hacer? No seré ni la primera ni la última mujer a no poder tener hijos. Santa Elisabetta hasta los 70 y pasa años no ha podido tener hijos. Y pensaban que todos pensaban que ella fuera estéril. Y lo era. Pero después, para voluntad de Dios, para el proyecto de Dios, ella pudo tener San Juan Bautista, por ejemplo. Pero porque ha sido voluntad de Dios y no porque nosotros nos hemos metido en medio y hemos forzado un mecanismo natural con nuestras artimañas que ni siquiera conocemos por completo, porque solo Dios sabe todos los mecanismos y las situaciones que se generan cuando hay una concepción, la concepción de una nueva persona. Así que yo aconsejo a Trump que no vaya adelante con la fecundación in vitro, por favor. De todas formas, él ha sido solo un estudio que ha hecho hasta el momento. Bueno, y volvemos al otro vaso de Pandora de antes. A ver, todos humanos estamos muy sensibles al dinero. Pienso que sea por esto que Trump está obligando a los bancos centrales del mundo a vender dólares y comprar oro. Si la cosa no tuviese que resultar como lo espera, al menos habrá conseguido que los países del mundo vuelvan al patrón de oro, ya que en las condiciones actuales en las que nos encontramos, todos los países del mundo, antes o después, irán a la quiebra, y por el pánico podrían pretender conquistar a la fuerza otros países que tienen lo que ellos no tienen. Sería un todos contra todos, que es exactamente lo que quiere Satanás para destruir el ser humano y de paso el planeta. Estamos en la situación en que estamos porque en los años 70 los políticos de Estados Unidos emplearon la teoría keynesiana, la cual se basa sobre una realidad paralela en donde los políticos se autoperciben como dioses infalibles que siempre se salen con la suya. Yo hace un montón de capítulos anteriores había hablado sobre la caída de los dioses y la caída de la economía mundial. A mí me parece que estamos muy cerca de esto. Y de esta forma, como que la obsesión de los políticos es el dinero y el poder, arquitectaron un plan para hacerse cada vez más ricos a coste del Estado, acumulando deudas, las cuales con el tiempo perdían cada vez más de valor, ya que también el dinero se desvaluaba. Y eso pudo hacerse porque desvincularon el dinero del patrón de oro. Por lo tanto, se creó un loop, o sea, un círculo vicioso, en que los gobernantes se ponían en el bolsillo cada vez más dinero. Despilfarraban el dinero en organizaciones miradas a cambiar el pensamiento de las poblaciones para poder continuar a salirse con la suya, y todo esto fuese percibido por la opinión pública como algo normal. Y gracias a Elon Musk, hemos visto cómo la organización USAID pagaba con miles de millones de dólares al año, o al menos espero que haya sido al año y que no haya sido al día, las organizaciones pervertidas para que pervirtieran a todas las personas de cualquier edad con cualquier medio a disposición. Podían ser colegios, universidades, programas televisivos, películas, show y todo esto. Y el ataque satánico fue hacia todos los sectores posibles de la sociedad humana. Un ataque perfectamente coordinado y calibrado, día tras día, para anestetizar las poblaciones sin que nos demos cuenta, y así continuando ellos como si nada hubiera pasado, y cambiando no solo el pensamiento, pero también el comportamiento de las personas en todo el mundo.
ética y moral serían sustituidos de otras contrarias que garantizan la autodestrucción de la humanidad y del planeta. Pero algo cambió. Yo estoy firmemente convencida que fue gracias a todas aquellas personas que en el mundo han respondido a la llamada de la Virgen María, Reina de la Paz en Medjugorje, y que están difundiendo la práctica del Santo Rosario en todos los rincones del planeta. El Santo Rosario tiene el magnífico efecto de convertir a las personas, porque solo pidiendo incesantemente la ayuda directa de Dios se pueden producir pequeños milagros en los puntos claves, sobre todo en las almas de las personas víctimas de las ideologías perversas que no son del todo conscientes de hacer el mal. Otra cosa es si la persona ha elegido voluntariamente y conscientemente el mal. Esto es otra cosa. Entonces Trump rompió este mecanismo perverso de la ideología woke organizada por Soros, y ahora quiere romper todas las células infectadas que se han producido por el mismo mecanismo. Una de estas células es la Unión Europea, que después de unión nunca ha tenido nada. San Juan Pablo II dijo a su tiempo: Europa o será cristiana o no será. Bien, hemos llegado a un punto que es un punto de inflexión en mi pensamiento. Ya hemos llegado a un punto que yo espero que la UE no sea, ya que ha rechazado a Dios y a su ley, abrazando la ideología perversa woke, pretendiendo obligar a los Estados miembros en hacer lo que ella dice, por cuanto delirante pueda ser lo que está diciendo, y sea lo que sea, empujada por Francia, que tiene pánico de llegar a una quiebra total de la que ya no podría salir nunca más. Esto sería su peor miedo, y lo mismo Inglaterra. Y es esto lo que hace Francia tan peligrosa. Acordémonos que Francia e Inglaterra tienen la bomba atómica, y es por eso que hoy hay que rezar mucho también por Francia e Inglaterra, como dice la Virgen María en Medjugorje. Al final también ellas son víctimas del diablo, que ha llegado físicamente a la tierra. También sí, muchísimas personas aún se resisten en creerlo. El miedo es la mejor arma del diablo para que tú hagas lo que él quiere de ti. Los que se suicidan, por ejemplo, lo hacen por el pánico a no ver ninguna vía de salida a su propia situación. Entran en depresión y después en la desesperación, y allí maduran pensamientos suicidas hasta llegar al punto de aniquilarse. Bueno, el diablo usa el mismo patrón con los políticos que, en su arrogancia y codicia, pretenden salvarse de la humillación pública con sus solas fuerzas, sin pedir humildemente la ayuda de Dios, no para hacer el mal claramente, sino para convertirse en buenos políticos, en buenas guías de gobierno, para que sus pueblos tengan un futuro mejor, cosa que en realidad hoy en día esto no pasa ni por asomo. Entonces, como que esto no pasa ni por asomo, porque no tienen ningún pensamiento bueno y ninguna responsabilidad de gobierno para con sus pueblos, entonces encontrarán siempre soluciones destructivas, ya que en su arrogancia siempre piensan de salirse con la suya, también si la realidad es otra. Y así Macron, por ejemplo, ahora está empeñado en encontrar un acuerdo entre todos los países de la UE para traer la guerra en Europa al final, pretendiendo usar militares europeos en Ucrania en contra de Rusia, con la excusa de llevar ahí la paz, entre comillas. ¿Pero qué paz?
la paz, entre comillas, que supuestamente te da la codicia. ¿Qué harían los militares europeos ahí para traer la paz? Se pondrían entre los militares ucranianos y los rusos con sus pequeños escudos de una supuesta paz sin disparar una sola bala y gritando «parad». No me lo creo. ¿Y si un bando dispara a los militares europeos, qué pasaría? ¿Cómo reaccionarían los militares europeos? ¿Responderían al fuego? ¿O responderían al fuego ucraniano y también a aquel ruso para hacer un equilibrio entre los dos? Pero ¿qué clase de pensamiento puede ser lo de enviar militares entre Rusia y Ucrania cuando ni siquiera sabemos qué tenemos que hacer? Hizo muy bien Trump a dar el cuestionario con preguntas parecidas a lo que estoy diciendo a los políticos para que los líderes de los varios países de la UE se empaticen en esta situación. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Que automáticamente Europa habría entrado en guerra también ella contra Rusia. Y sin armas, claro, porque ya no tenemos ni un arma, porque no tenemos dinero. Pero desde mi punto de vista católico, mejor así. Así que no deberíamos quedarnos responsables de muertes como los ucranianos o los rusos. Pero claramente no es esta de Macron la solución para esta guerra que se ha desarrollado entre Ucrania y Rusia, y a lo mejor porque había un tercer contrincante que ayudaba más a Ucrania en contra de Rusia para sus provechos personales. Ahora no estoy hablando de Francia, pero estoy hablando de la administración anterior, lo de Biden en Estados Unidos. Entonces, en una manera o en la otra, lo que quiere Satanás es destruir al ser humano y a la tierra. Y esto lo dijo la reina de la paz en Medjugorje. Hace mucho tiempo que lo está diciendo, 2 o 3 años como mínimo. Y esto quiere decir que las apariciones de la Virgen María, Reina de la Paz, son verdaderas, porque está pasando lo que la Reina de la Paz ha dicho hace ya no sé cuánto tiempo, hace a lo mejor unos 10 años como mínimo seguro. Entonces, si no queremos creer a la Virgen María, Reina de la Paz, por fe, al menos creamos por la observación de lo que está pasando y en la sincronía de los acontecimientos, porque son realmente matemáticos, diría yo. Bueno, también si por motivos distintos de lo que yo estoy diciendo, hicieron muy bien Polonia, Alemania, España e Italia a no querer entrar en el juego de Macron para traer la guerra en Europa. Si se quiere realmente la paz, no se provoca a los contrincantes enviando fuerzas militares, sino se continúa con un diálogo de paz y con personas más superpartes posibles. Macron tiene demasiados intereses políticos, económicos y sociales para ser un verdadero constructor de paz. Y la paz que Macron entiende no es la verdadera paz. Igual por Zelensky. Siempre he pensado que fueron sus provocaciones hacia Rusia a desencadenar la guerra. No fue Zelensky a gritar «¡Quiero entrar en la NATO!». Y considerando que Zelensky es también un actor y actúa muy bien, yo creo, pero esto yo no tengo pruebas claramente, esto es una suposición, que alguien lo habrá pagado por eso para provocar a Rusia, o le habrá prometido quién sabe qué, porque como que todos están corruptos hasta la médula, no veo por qué Zelensky no pueda hacer igual.
visto el can que ha desencadenado desde cuando ha dicho quiero entrar en la NATO, cuando sabía muy bien que esto era el punto dolens, o sea que dolía mucho a Putin, y Putin le habrá dicho no sé centenarias de veces, se lo habría avisado, mira que no quiero que Ucrania entre en la NATO, quiero que los países que están más o menos ahí en la cinta cerca de Ucrania no entren en la NATO para tener como una amortiguación, ¿no?, entre Rusia y el occidente, que en aquel momento estaba representado del gobierno de los Estados Unidos de Biden y Kamala Harris, todos los pervertidos que se arrastraban detrás de ellos. Entonces Putin lo había avisado un montón de veces, y cuando te avisan un montón de veces y tú luego haces exactamente lo contrario, quiere decir que lo estás provocando a coste de un montón de personas, militares y civiles, todo esto que ahora están con el creador y ya no están aquí. Bueno, y ahora también entiendo por qué Trump quiere cerrar la NATO de la escena mundial. Aparte de la corrupción que ha encontrado por ahí, como en un montón de otras organizaciones americanas, gracias a Elon Musk. Pero si no hay NATO, no hay más motivo de pelear entre Ucrania y Rusia, ya que el problema desencadenante fue exactamente eso, al menos en superficie. Y yo espero que Trump consiga que estos dos lleguen a un acuerdo de paz verdadera. Y no es raro que Rusia no quiera la NATO así de cerca, ya que los Estados Unidos han hecho lo mismo con Cuba. Si eres una superpotencia, no quieres misiles atómicos y bases militares cerca de tus fronteras. Que esta guerra termine y no se extienda no es una cuestión de quién es el más fuerte, sino de quién tiene más sabiduría. La sabiduría se adquiere pidiéndola a Dios, y para pedirle a Dios hay que tener la humildad que procede de una sincera conversión. Y es por eso que hay que orar el rosario con convicción y sinceridad, con el corazón, todos los días, o sea, hacer que el Santo Rosario vuelva a ser una parte de tu vida diaria. Y esto porque sin Dios no somos nada, no podemos saber las cosas, a lo mejor podemos tener algunas intuiciones, pero ni tenemos la capacidad de pensar para el bien de los demás, porque tendemos siempre a pensar o a ir en la parte del mal para nuestra concupiscencia crónica, ni somos en grado de gestionar todas las variables infinitas que hay en nuestra vida y también en el mundo. Claro, el diablo lo puede hacer porque es inmortal, porque es muy poderoso, y Dios, siendo el creador de todas las cosas, lo puede hacer porque es el más poderoso de todos, es el único que es el verdadero santo. Pero claro, nosotros seres humanos, si queremos cambiar la situación para bien y no para mal, claro está que tenemos que apoyarnos en Dios, confiar en Dios. Y en momentos así difíciles como lo que estamos viviendo, la única forma es la de la oración del rosario, para podernos convertirnos cada día
a través de la oración. Que la mayoría de los países de la UE, por favor, no apoyen a Macron del intento de traer la guerra en Europa por sus fines políticos, económicos y sociales. Y atención, que la mayoría de los pueblos y países europeos ya estamos hartos de los políticos de Bruselas y de esta UE en particular. Queremos volver al buen sentido común, a la verdadera sabiduría, a las raíces en las que fue plasmada la UE y siguiendo los consejos que nos da la Reina de la Paz, la Virgen María. Y algunos piensan que Trump es un loco. Puede ser, pero es lo que nos hace falta en este momento para frenar a una entera banda de locos como los que tenemos ahora, y locos hambrientos. Y de todas formas, solo Dios sabe qué pasa realmente en el corazón de cada persona, sea o no sea un político. Por eso que la conclusión obvia para mí es: oremos, oremos, oremos el rosario. Como veis, conseguimos ya tener algunas mejorías en el mundo, y yo creo gracias al rosario, porque lo que ha pasado con Trump, que Trump ha adquirido la presidencia de Estados Unidos hacia unos 20-25 días, para mí no era posible, no habría podido ser posible, pero sí que ha pasado, y ha pasado de repente. Por eso que yo creo que sea como un milagro. Dejamos todo esto en las manos de Dios y de la Virgen María, ya que la situación es muy confusa y no sabemos qué es mejor o peor para nosotros y también para los planes del cielo. Pero lo que me duele mucho ver es que cada vez que pasa el tiempo se ve más claro que todos los políticos a que también nosotros católicos hemos dado una confianza, como por ejemplo el Partido Popular, a medida que vamos adelante parece que este Partido Popular sea cada vez más lejano de lo que es la doctrina católica y los principios católicos y cristianos. Yo veo un parecido demasiado cercano a los socialistas y a los democráticos de América, también aquí en España. Lo único que me ha sorprendido muchísimo a su tiempo es que de golpe el pueblo italiano se ha despertado y ha votado la Meloni, que sería prácticamente equivalente al partido de Abascal en España. Y esto me ha sorprendido muchísimo porque es como romper un tabú que era estado construido de la izquierda, que en los años había cambiado de nombre y se había puesto Partido Democrático, y han roto los italianos un tabú con la Meloni y no se han arrepentido, porque la Meloni, yo me acuerdo que siempre la acusaban de ser de ultraderecha, como si la ultraizquierda fuera mejor, de ultraderecha, xenófoba, racista, era de todo, ¿no? Pero la experiencia que han tenido los italianos con Draghi en el periodo del COVID ha sido tan
traumática, pero tan traumática que en un cierto momento las personas de buena voluntad, que a lo mejor no son cristianas, que a lo mejor no son católicas, pero quieren hacer algo bueno en su vida, han despertado de repente en masa, porque me parece que ha tenido el 80% de votos en Italia o algo parecido, algo nunca visto en Italia, nunca visto. Han elegido la Meloni y no se arrepienten. ¿Y por qué? Porque han visto que todos los partidos, también aquellos que se hacían pasar por democráticos, en realidad tomaban el pelo al pueblo y eran de ultraizquierda con el disfraz de democrático. Y está pasando también en España. Yo esto lo veo, como dice Milei, yo procedo del futuro respecto a España, porque veo el mismo patrón. Además, el pobre Abascal está bloqueado, ¿no? Da todo el resto, da toda la izquierda, sea la ultra izquierda que tenemos al gobierno, la nazis ultra izquierda que tenemos al gobierno, y también de los socialdemocráticos que son siempre socialistas, que son los del PP. Y el pobre Abascal está prácticamente solo de un lado porque lo aíslan por completo. Y esto no es democrático para nada. Así que observando yo las situaciones y las tendencias y los comportamientos también de los políticos según las ideologías que dicen de profesar, yo veo claramente dónde está la democracia y dónde que no, dónde está la venganza y dónde que no, y dónde está el miedo de perder todos los privilegios que no deberían tener estos políticos, acusando a otros de tenerlos o de hacer cosas que no van bien, cuando en realidad solo es una denigración que hacen hacia las personas que quieren realmente salvar este país, salvar a los españoles de lo que realmente es malo. Entonces la situación es muy confusa, confundida, ¿no? Hay confusión, una confusión en todos los sectores y una confusión en todos los aspectos de nuestra vida y de nuestro comportamiento, ¿no? Porque es lo que ha querido Satanás. ¿Para qué? Para dar la culpa a los inocentes y dejar libres a los que son culpables de algo. Claro, todos somos culpables de algo, pero hay quien más y quien menos. Y los que son culpables más ahora los tenemos al gobierno, un poco como era en América, o sea, en los Estados Unidos. ¿No veis que es siempre el mismo patrón que se repite? Siempre el mismo patrón. Y es por eso que hay el super titiritero que no es humano, que es Satanás, que después acogan los órdenes George Soros o Alexander Soros, su hijo, que además he sabido recientemente que es él que ha inventado la ideología pervertida woke. Y lo recoga la von der Leyen, o lo recoga todo. Estos son todos los que se han hecho siervos del mal y que obran para destruir al ser humano y al planeta Tierra ahí donde está, ¿no? Donde puede alcanzar sus fuerzas. Pero tenemos que despertarnos, españoles, tenemos que despertarnos, porque el patrón siempre es lo mismo, es el mismo patrón que ocurre
en Estados Unidos, que ha ocurrido en Italia, pero milagrosamente se han despertado en la Meloni, por lo que le dejan hacer, está haciendo bien su trabajo. Es lo mismo que pasó en Argentina, es lo mismo que está pasando ahora en Alemania, y es lo mismo que está pasando en España, y estamos atrasados todavía respecto a los otros países. Así que, por favor, españoles, intentad no hacer siempre los mismos errores, porque los socialdemocráticos son socialistas, básicamente son socialistas. Así que, y se puede comprobar, porque el Partido Popular en España nunca, pero nunca ha limpiado la suciedad de los socialistas. Siempre y siempre no han quitado ninguna ley de los socialistas cuando han llegado al gobierno. Así que ni siquiera esta vez se lo harán, pero lo tienen que hacer porque las leyes que tenemos aquí en España destruyen al ser humano, destruyen a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y no, claro, me dirán, ¿ahora qué? ¿Has empezado a hacer política? No, estoy haciendo ética y moral práctica. ¿Por qué? Porque los comportamientos humanos siempre tienen el aspecto espiritual. Siempre. Si tú eliges hacer algo que no va bien para el dinero, para la codicia, para el poder, entonces estoy hablando de falta de ética y falta de moral. Así que yo no estoy hablando de política, porque aparte que si hablara de política, que la política incluye también una ética y moral que debería seguirse para hacer una buena política, para hacer una buena armonización de todos los aspectos económicos, sociales y todo esto para conducir un país hacia un futuro mejor y no hacia la destrucción. Y si no sigues la verdadera ética y la verdadera moral, porque tú, político, eres un corrupto hasta la médula, y entonces obviamente esto no se puede hacer. No puedes conducir a un futuro mejor el país, porque siempre piensas más a ti mismo en vez que a la población y al bien de la población, cosa que estamos viendo ahora en España con toda la corrupción que tenemos también nosotros. Así que yo espero que también estas oraciones que estamos haciendo hagan que los españoles tengan la intuición necesaria para discernir dónde está la hipocresía farisaicas que tenemos dentro la política, que debería conducirnos bien en vez de lo hace mal, y dónde está el mal, para que se pueda votar en práctica a personas que realmente quieren y sinceramente quieren el bien de España y de todos los españoles. Y cuidado entonces a los disfraces y a las bonitas palabras que dicen que es solo y exclusivamente demagogia, y entonces son solo y exclusivamente mentiras y más disfraces. Porque cuidado, la verdad o se dice toda entera, o si no, si se dice parte de la verdad y después la otra parte no la es, entonces es manipulación y es por lo tanto mentira también, porque la verdad la tienes que decir todas, no solo una parte. Claro, y Satanás ha hecho así con Adán y Eva. Le ha dicho una pequeña parte de la verdad y después ha construido todo el resto él. Así que yo espero que el cielo, a través de nuestras oraciones, pueda darnos la intuición necesaria también a nosotros españoles para despertarnos definitivamente
a la verdad de que Cristo, romper los tabús que los que trabajan para el diablo han construido en nuestras mentes y ver cuáles son los árboles que dan buenos frutos y cuáles en veces que son árboles que dan los frutos podridos. Vale. Entonces, por favor, que todos, también en España, pero en todo el resto del mundo, recen el rosario con corazón y convencimiento y lo oremos diciendo las siguientes intenciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Altísimo, te ofrecemos nuestro ayuno del miércoles y del viernes y nuestras oraciones por las intenciones de María Virgen, Reina de la Paz, por la paz en todo el mundo, por la paz en todos los corazones, por la conversión de toda la sociedad humana a ti, Dios uno y trino, por la paz en Europa, sobre todo en Francia e Inglaterra, por las almas del purgatorio, por las almas de nuestros parientes difuntos, por la Iglesia Católica, por el Papa, los obispos y todos los sacerdotes, todos los órdenes religiosos de la Iglesia, seminaristas, sacerdotes que acaban de salir del seminario, por el dicasterio de la doctrina de la fe, que busque sinceramente la verdad que es Cristo, para que la Iglesia Católica dé prueba de una fe firme y crea en el poder de la Madre de Dios, María Santísima, a la que el Padre Altísimo ha dado la tarea de guiarnos directamente en estos tiempos tan difíciles y turbulentos. Y para que el Papa se ponga de nuevo bien, lleno de la esperanza de Cristo en este año jubilar tan especial. Que el Padre Altísimo le dé todavía un poco de tiempo para quedarse aquí. Amén. Y entonces, chicos y chicas, mano a la obra, a rezar el Santo Rosario. A Jesús por María. Rezad el Santo Rosario